Sí, creo que merece la pena comentar que cada vez hay una aportación mayor por parte de lo que son las disciplinas artísticas y creativas a la tragedia que está en estos momentos ocupando casi todas las posiciones, no solo del paisaje, sino también de las emociones de tantas y tantas personas. Este trabajo de Joaquín, pues, bueno, y de Esther, por supuesto, aunque yo creo que el verdadero protagonista, que es lo que caracteriza a los trabajos cinematográficos, que muchas veces son ecológicos sin que la gente lo sepa, aunque aquí es especialmente contundente, ¿no? El protagonista es el mar, es el agua, es el mar menor, que a su vez es un Brad Pitt del mundo del litoral mediterráneo, porque es de una originalidad absoluta en cuanto a su formación, su historia geológica y por supuesto luego su composición y su biota, su comunidad zoológica, ¿no? Pero es un claro síntoma de que a lo mejor sí cabe el suspiro de alivio, cabe la esperanza, cabe un proceso de rectificación que no siga asesinando. En realidad, la incorporación de todas las disciplinas artísticas. Yo en esta semana he estado inaugurando un museo de esculturas naturales, he participado en un debate sobre literatura de naturaleza y ahora estoy aquí hablando de cine, que tiene especial relación con todo esto. En consecuencia, por poco estadístico que sea, pero no deja de ser especialmente aliviador que escultores y pintores estén cada día más cercanos, que hayan proliferado espectacularmente los artistas, y en el campo que yo lógicamente tengo más próximo, que es el de la literatura, pues hace 10 días se celebró ni más ni menos que un festival de literatura de la naturaleza en un pueblo extremeño de 120 personas, que también son estas cosas que te animan mucho porque van surgiendo por todas partes. Esto quiere decir que tenemos cada vez una vinculación más arraigada, con más instrumentos para transmitir a la sociedad, que estamos procediendo a una soberana torpeza. En general se puede afirmar que como civilización hemos tropezado, ¿no? Y esta imagen me parece correcta para abrir cualquier debate sobre el asunto. Y en el fondo está implícito también en Sofía volverá, y es que la evidencia está ahí, la evidencia que en este caso es el asesinato de transparencia de comunidad biológica, que se manifiesta además con algo que siempre ha tenido una especial repercusión en el público en general, ¿no? Y es que las grandes mortandades de seres vivos es tremendo, a veces con trampas tremendas, porque yo escribí un libro sobre la guerra del Golfo y lo dejé muy claro, ¿no? A mí me pareció aberrante que en el mundo occidental la imagen que quedó de la guerra del Golfo eran los cormoranes petroleados, más que las masacres, la contaminación extraordinaria de la atmósfera, las invasiones de países, en fin, y aquello quedó hasta cierto punto literalmente falsificado por una imagen que, aunque yo soy naturalista y militante ecologista de hace más de medio siglo, me pareció absolutamente tremendo. Pero tienen ese efecto de movilizar un poco la atención y luego la conciencia. Yo os había propuesto hablar de algo, pero lo primero que ser consciente es que esto debería estar prohibido en la Constitución, lo que estamos haciendo, pero no por ningún otro motivo que por el horario. Es decir, yo soy partidario de que las cosas se hagan ampliamente y en momentos en que, bueno, probablemente el horario me afecta más porque soy campesino y yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, o sea, pero
al proponerlo de la sed del agua, tiene especial sentido con relación a esta película, porque si en algún momento ha quedado claro también desde por la conferencia que está incluida en la película, como por tantas sugerencias del guión, es que la naturaleza, que es el verdadero protagonista de todos los acontecimientos absolutos. Yo recuerdo cuando decíamos la primera etapa del cine ecológico hace ya 40 años, que echábamos de menos. Incluso se hicieron censos, fijaros. Se hicieron censos, decía, desde el año 75 al 2000, en toda la cinematografía española, en toda la producción de películas españolas, no ha habido ni un solo programa estrictamente de algunos temas. De cultura rural prácticamente ninguno. Aquí también está incluida la cultura del sector primario, la cultura del sector pesquero, ¿no? Pero luego poco a poco fueron apareciendo películas en que la naturaleza tenía una presencia extraordinaria. Con eso muchas veces es suficiente, y a veces es suficiente una frase para crear auténticas reacciones en cadena. Yo os voy a poner un ejemplo que lo he incluido en ese libro que tú tienes, y es que a mí el momento estelar de entender lo que es el agua, dentro de la totalidad de la historia del cine, es una sola frase de Memorias de África. Fijaros, cuando Karel Blissen, la protagonista en el sentido de la escritora que da origen al personaje, ¿no? Pues quiere hacer una presa para tener agua retenida, para poder regar sus cafetales. El capataz le dice: no puedes hacer una presa porque esta agua vive en Mombasa. Fijaros qué cosa más. Pero cuando se entiende lo que quiere decir, esta agua se merece la libertad porque no es nuestra, porque no la podemos detener, porque vive en Mombasa, pues para mí, insisto, es un momento estelar de la comprensión de lo que es el agua y de la necesidad que tenemos de darle la vuelta a la argumentación eterna, que aparece muy bien representada en la película en varios momentos, ¿no? No nos pertenece el mundo, y lo que menos nos pertenece es lo que más necesitamos, que en mi caso le da muchas vueltas, pero en cualquier caso lo sitúo más en el agua incluso que en cosas que usamos todavía más, como el aire, ¿no? El agua es absolutamente es tan creativa que simplemente por eso ya debería, todo lo que somos, todo lo que vemos, todo lo que necesitamos es agua en alguna de sus destrezas, sus capacidades o su productividad. Es algo que pasa muy inadvertido. Si eres pescador, un poco menos, y si eres agricultor, un poco menos. Pero en ese aspecto es en el que yo quería llamar un poco la atención, y es que el agua es la primera materia prima, pero es la artista de la vida. La vida es una creación del agua, por tanto la belleza es una creación del agua, los procesos ecológicos son inseparables. Para que os hagáis una idea, si tenemos una catástrofe en ciernes es la del clima, pero la primera materia prima del clima también es el agua. Es decir, que en ese aspecto es en el que hay que llamar la atención. Y si tenemos en cuenta la cronología, la gran biografía de la vida en el planeta, pues el mar no se llama mar porque le haya tocado en una rifa la palabra, se llama mar porque es un derivado de lo maternal, es un derivado de los términos que en sánscrito se referían ya al origen, a la tutela cuidadosa de la condición femenina, ¿no? Entonces todavía está más claro que lo que le hagamos al agua es realmente la superafrenta,
porque el agua, y voy a usar un verso mío, la primera tarea del agua es rejuvenecer incesantemente al mundo. Pero por múltiples vías, no solo porque es la base de cualquier alimento que hagamos, sino también es la base de lo que respiramos, que es una cosa que la mayoría de la gente no sabe. Es decir, nosotros respiramos la respiración de los árboles y de las algas, y tanto árboles como algas pueden liberar oxígeno en combinación con la función fotosintética en la que interviene el agua, y no digamos en las algas microscópicas y en las bacterias todavía más microscópicas del océano. Por tanto, evidentemente, ¿no? Es decir, que cuando comemos agua, cuando bebemos, evidentemente, pero cuando respiramos también. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo con el agua? Pues asesinarla. Asesinarla, en fin, yo tengo la mala suerte de almacenar demasiada información sobre la salud del planeta. Si tenéis algún tipo de curiosidad, no quiero dar cifras, exceptuando esta imagen que es para mí contundente, es muy literaria, pero lo que nos sucede es que estamos asesinando las transparencias, las vivacidades, estamos correspondiendo a la infinita dádiva que es el agua, pues con encadenadas torturas, ¿no? Realmente sería más correcto, más que asesinos, esta civilización es torturadora. Y uno de los ejemplos más claros es el del Mar Menor. Pero cuando tienes la mala suerte de tener una visión panorámica de lo que le pasa a este mundo, pues lo que sucede es que no te cuesta nada crear una suerte de lectura al revés de lo que la generalidad de las personas piensan, porque todo el mundo tiene muy claro que si tiene sed hay que beber. Bueno, pues lo que hay que empezar a tener claro que es que lo más sediento de este planeta es el agua misma. Y tiene sed de infinidad de cosas, absoluta y radicalmente. Tiene sed de lo que supone esta película, que esta película no deja de ser una propuesta de soñadores. Es una propuesta con un lirismo clarísimo, pero que se podría decir que no deja de ser un sueño, pues la vuelta de Sofía y la recuperación. Es un sueño acariciador, es un sueño esperanzador, es un sueño extraordinariamente coherente, porque es lo que tendríamos que lograr. Y aunque al agua hay que darle gracias, porque también es sueño, también soñamos gracias al agua, es que vemos gracias al agua, pensamos gracias al agua, soñamos gracias al agua, estamos aquí ahora mismo gracias al agua, y devolverle alguno de los regalos que nos ha hecho sería importante. El agua tiene sed. Lo primero, viendo Sofía Volverá, pues tiene sed de que se controle esa permanente traición. Es que yo, como soy agricultor, como soy campesino, es que me parece tan delirante el no usar la vida para que crezca la vida, y usar una química agresiva para que crezca las exportaciones de alimentos. Pues es algo que además probablemente son los temas a los que he dedicado más actividad, ¿no? Difundir la agroecología, ¿no? El agua tiene sed de agricultores ecológicos, el agua tiene sed de pescadores artesanales, el agua tiene sed de un urbanismo que no sea salvaje, ilimitado, invadiendo la línea de costa, incumpliendo, ya sabéis, el Mediterráneo es, como digo en la intervención de la película, no solo es el sistema natural más agredido del planeta, es que hay 3 millones de edificios ilegales en la costa del Mediterráneo, ¿no? Claro, son tal cantidad de locuras, que haya playas, como se ha puesto en relieve hace poco, en que solo por los ungüentos estos que se da a la gente como protección solar se conviertan en lugares contaminados, es de una
Y encima ahora son aerosoles. Sí, ahora ya te echan la crema, sí. Y por eso utilizo esta metáfora, y tiene sed de libertad, y tiene sed de transparencia, y tiene sed de soñadores despiertos, como los que habéis hecho esta película, tiene sed de nuestra complicidad, tiene sed de todo lo que se os venga a la cabeza, ¿no? Y sí, tiene sed de no solo pues eso, de educación bien dirigida, de contemplación de los límites, que en el fondo está mencionado en la conferencia, pues tiene sed de fraternidad, porque es que somos agua. Si entendemos que somos agua, es absolutamente aberrante el trato que se le da. El humanismo de todos los tiempos se ha entendido como una suerte de respeto y de búsqueda de esa premisa ética de todos los tiempos, ¿no? De no torturar a tus semejantes y mucho menos matarlos, todas estas cosas. Esto es un lugar común. Pero claro, si eres capaz de ampliar la visión de lo que realmente eres, pues eres agua, y por tanto tienes que dar de beber al agua. Y solo se puede dar de beber al agua precisamente con todas esas premisas. Se pueden enumerar 1000 cosas. Hay que dar de beber al agua haciendo este tipo de películas, hay que dar de beber al agua, por supuesto, depurándola, hay que dar de beber al agua usándola justa y no contaminándola bajo ningún aspecto, hay que dar de beber al agua sosteniendo los espacios naturales como el Mar Menor, que hace un siglo el Mar Menor era un productor de transparencia, y de pronto se convierte en un sarcófago. Claro, estas cosas son... Y esa es la tesis que defiendo, que intento divulgar por tierra, mar y aire también. Hay una cosa muy bonita que dices en el libro, que es disfrutarla también. Sí, es que el agua es el primer juguete del ser humano. Esto se nos quiere... Bueno, para empezar es el primer hogar, porque ya puestos yo a veces lo digo, la mejor etapa de todo ser humano es cuando es embrión. Pues está en casa, está calentito, está protegido, está alimentado, y para colmos está muy bien acompañado por el latido de su madre, ¿no? O sea, pero es que eso es agua también, es que está dentro de un charco, ¿no? Es que, claro, estas cosas son importantísimas. Pero disfrutarla, pero dejándola correr. Hombre, claro. Porque si la encierras para disfrutarla... Si es un gozo. ¿Quién no ha disfrutado viendo, o sea, desde la orilla del mar por el oleaje, esa movilidad extraordinaria, ¿no? Yo entiendo que nos sintamos fascinados por el agua. Yo practico, esto es un poco autobiográfico, lo perdonáis, yo tengo la necesidad de ir a los manantiales. Vivo en un sitio que tengo la suerte de tener varias nacientes de agua, y tengo que ir. No puedo pasar más de 2 o 3 días sin ir a estar un rato viendo nacer el agua, pero como el que necesita pasear por la orilla del mar para ver las olas, o el que necesita pues ver discurrir un curso fluvial, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, porque hay una zona de absoluta vinculación, ¿no? De niños todos hemos estado jugando, yo siempre le he llamado el primer juguete. Cuando das el primer baño al recién nacido, ya está jugando con el agua, ya es decir, y en cuanto anda, mejor diversión que chapotear en un charco. Son estas cosas que son así. Bueno, por eso, todo eso hay que ponerle atención, porque el agua está sedienta, y para colmos estamos al borde de un colapso hídrico, especialmente en este país, y lo del el Mar Menor colapsó, que quede claro, pero es que tiene que servir de ejemplo. Entonces, yo creo que la metáfora es válida y funciona perfectamente cuando se quiere entender, ¿no? Es decir, el otro día tuve la suerte de hablarle a todos los directores de todas las cuencas hídricas españolas, y les dije, su misión es dar de beber al agua. O sea,
quedaron bastante pasmados porque son ingenieros de canales, caminos y puertos, y normalmente no les había pasado jamás por la imaginación que se pudiera, en casi todo lo ambiental y ecológico, incluso en casi todo lo verdaderamente reflexionado, si cambias el orden de interpretación o de construcción de las frases, incluso si cambias la forma activa por la forma pasiva verbal, empiezas a entender algo, porque aquí solo se declina el verbo me lo quedo, lo quiero, y tiene que ser para mí todo y ya, y todo lo que hacemos desde la conciencia y la cultura ecológica es pongo mi emoción en lo otro, me pongo en el lugar de lo que está siendo herido y quiero dar de beber al agua. Ya está. Pues si queréis brevemente un poco comentar también. Sí, bueno, felicitaros por la película, y contarnos un poco, porque yo por ejemplo sí tuve la ocasión en marzo del 21 de tener el Sofía Volverá, pero el vídeo pequeñito, ¿Sí? que incluso lo subimos a todo lo que era la información sobre el tema del mal menor y de la ILP. Que de hecho cuando vi la película ya con el metraje de 85 me fui rápidamente a la web, cliqué la película cortita y ya no funcionaba. Pero bueno, contarnos un poco la idea de cambiarlo, porque la primera era muy bonita, cortita, era un vídeo muy bonito, y ahora el metraje ya está muy amplio y, en fin. Sí, bueno, esta es una película en la que hemos tardado 2 años y medio en realizarla. También la pandemia ha estado ahí presente, pero también el trabajo que hemos acometido, la metodología, sí que tiene que ver con ese periodo, con ese tiempo alargado, porque cuando nos enteramos de la catástrofe de la mortandad de peces, pues entramos con el equipo de trabajo y hacemos un trabajo de adentrarnos en un paisaje que está sangrando, y se trataba de observarlo, de escucharlo, de dejarle hablar, de dejarle manifestarse y encontrar ahí un guión, ¿no? Encontrar qué quería decirnos ese paisaje. Y yo me he traído unas notas, aprovechando que estaba aquí Joaquín Araujo, que para mí es un maestro del paisaje, o al menos quería un poco ser aquí un poco alumno y contarle o contaros qué nos ha dicho ese paisaje, ¿no? Y de qué manera se ha manifestado con nosotros, y la película de alguna manera es el reflejo de ese paisaje. Nosotros hemos hecho ahí un trabajo de escuchar y de poner las cámaras. Bueno, pues en el paisaje nos hemos encontrado con niños, con esa inocencia, con el sufrimiento de esos niños. Nos hemos encontrado con pescadores. En la película también habéis visto cómo sufren esa incertidumbre, ese trabajo milenario, ¿no? Que puede datar, dicen, de la época árabe, donde empiezan a traer, métodos de pesca, ¿no? Que hoy en día son la tradición de esa pesca en el Mar Menor, que no sucede en otros lugares. Nos hemos encontrado con los peces, nos encontramos con los peces muertos, que también nos hablaron, y además creo que nos hablaron a todos, por eso estábamos allí. Quizás fueron los que más hablaron, ¿no? Más que hablar fue, si me permites, fue un grito. Fue un grito de pedir ayuda. Sí, efectivamente, y de hecho no sé quién nos decía que esas imágenes, que yo al principio no las entendía, pero eran suicidios. Esos peces que vemos lanzarse afuera. Lo he visto cómo los peces salían, porque como no podían coger aire del agua, salir afuera y también, evidentemente, sí. morir. Yo cuando me explicaron que aquello eran suicidios, me lanzo a como el que se lanza a un edificio porque hay un incendio, ¿no? Más o menos. Bueno, el paisaje también nos ha mostrado su contaminación.
agrícola, urbana, minera. El paisaje también nos ha mostrado su belleza y eso ahí, esa paradoja continua era constante. Ahí Conchi siempre me repetía lo de, pero te das cuenta lo bello que es y lo que estamos aquí, lo que nos está contando, que es todo dolor, sufrimiento, enfermedad. Sin embargo, cada día de rodaje era ver la belleza. Y esa paradoja era muy, muy extraña. Nos hemos encontrado con el miedo de los peces, de las personas, imagino que del agua, que está enferma. Nos hemos encontrado también con el movimiento social, el local, el regional, el nacional e incluso el internacional. Nos hemos encontrado con las voces de los maestros, pues de pronto apareció Joaquín. Un día nos dicen, oye, que viene Joaquín Araujo, si queréis le puedo llamar y os lo presento, y de ahí empezamos a pensar, pues hay que entrevistarle, hay que escucharle, ¿no? Teresa Vicente también, una maestra, y otros muchos. Pues nos hemos encontrado también con el futuro, el paisaje nos ha hablado del futuro, una incertidumbre, que nosotros hemos apostado por el futuro en positivo. Nos hemos encontrado con el agua enferma, que yo lo identifico con el pensamiento enfermo, ¿no? Si el agua es pensamiento, si el agua está enferma, nuestro pensamiento está enfermo. Nos hemos encontrado con un agua sana en el 2056, y eso ha sido reparador. Nos hemos encontrado con la vida y la muerte, el cementerio. Nos hemos encontrado con las inundaciones, con el ahogo, con la ignorancia, que Joaquín lo nombra la ignorancia. Que es así, sí. El ciego. La ignorancia muy trabajada, muy buscada, ¿no? Pues es que, y sobre todo porque la parte fundamental de la catástrofe se debe a no haber tenido en cuenta la poca sabiduría que nos queda, que es la investigación científica, las advertencias y demás, ¿no? Es que no solo es una ignorancia militante, sino renunciar a la, insisto, con el término, a la poca sabiduría que nos queda, o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, termino. Bueno, ese ciego que es una inspiración del Tiresias de Edipo Rey, que habla y nadie le entiende, ¿no? Avisa y nadie le entiende, somos ignorantes, o miramos a otro lado, ¿no? O no practicamos lo poco que nos queda de sabiduría. Porque aún muchos biólogos en Murcia llevan 15, 20 años hablando sí, del tema. No. Bueno, perdona, hay informes desde el 72. 72, creo. Desde el 72 ya está la advertencia encima de la mesa, y si no me salen mal las cuentas, esos son 50 años. Sí. Nos hemos encontrado, perdona. No, que si acaso, bueno, estás terminando, no, es una coletilla, porque bueno, esto es infinito, esto podemos estar aquí días y días, ¿no? Pero que yo creo que el acierto probablemente que tenga más impacto en un público generalista es que los refugiados ambientales no están en África ya, que ya están aquí. Eso es absolutamente fundamental, que se entienda. Es decir, que esta desertificación de la realidad, del paisaje y tal, que puede provocar unos auténticos desastres. Para empezar, en la película queda evidentísimo el tener que dejar detrás tus referencias sociales, amistosas, en fin, eso es absolutamente crucial en estos momentos. Sí, pero todavía desde una perspectiva del sector primario, o sea, el medio de vida se estropea y se tienen que ir, pero en realidad no es un medio de vida, no es un recurso, es la vida. Es la vida, entonces ni siquiera es un medio de vida, es la vida. No, mira, hoy hemos estado dedicándole a los incendios, y es que cuando ves lo que pasa tras un incendio, pues es muy parecido.
a la mortandad de peces. O sea, cuando has conocido un bosque y tal, pues es que somos capaces a una velocidad vertiginosa de transformar la belleza, el esplendor, la vida, lo que en el fondo, es que lo curioso es que es lo que preferimos, o sea, destruimos lo que preferimos, es algo absolutamente pavoroso, es de una locura, y hay una equivalencia clarísima entre una mortandad masiva en una zona acuática y un incendio, ¿no? También se muere casi todo de golpe, ¿no? Una cosa que era sustentadora se convierte en la nada, realmente en la nada. Yo siempre hago... Bueno, termina. Sí, yo quiero terminar porque además llegamos al punto que más también me toca, ¿no? Que nos hemos encontrado también con la ineficacia política, Bueno. con los intereses ocultos de los que no se pueden hablar, y el engaño, ¿no? Al pueblo, te sientes engañado, y eso también el paisaje nos habla mucho, y te sientes muchas veces con la imposibilidad de decirlo todo, ¿no? Y eso también nos lo ha contado el paisaje. Y nos hemos encontrado también con el amor y con la esperanza. Lo de la fecha es. del 56 es muy importante que la hayáis elegido así. Sí, no, es que, bueno, el mundo al que también pertenezco, que es el de todo lo que supone el intento de cumplir los tratados sobre el clima y demás, o sea, la gran frontera es 30 años. O sea, si en estos 30 años no lo arreglamos, es tremendo, ¿no? O sea, y que le hayáis puesto esa vida al bueno o sea, pues está muy bien puesto. Sí, estaba pensado. Sí, El 2050 es la fecha que todos nos indican. Y entonces, sí. Bueno, yo siempre quiero hablar de mi libro, no, siempre hablo también de la equivalencia con la salud emocional, porque, a ver, siempre intento ir como al origen. ¿Por qué, no? ¿Por qué nos hacemos daño? Pues digo, pues si emocionalmente nos hacemos daño, si hay mucha enfermedad mental que no es reconocida, o sea, si en nuestra sociedad estamos como estamos, en muchas ocasiones haciéndonos daño a nosotros mismos, en nuestras relaciones, pues ya está, si es que la naturaleza formamos parte de ella, y si no sabemos cuidarnos, pues tenemos que ir a ese colapso para que la tierra haga así y nos pegue un meneo. O sea, es un poco aceptar de momento que sea un par de buenos somos... bofetones. Luego ya, si tiene que seguir casi. Bueno, no tienes mucha razón. No, además es decir, casi lo voy a resumir con una de mis frases de combate, ¿no? Y casi con una pizca de autobiografía. A mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo eres una persona tan tranquila, tú que tienes que estar en la pelea constante? Porque además es que llevo medio siglo. Para mí Mar Menor es mi 13.000 pelea ambiental de mi propia vida. O sea, que imaginar. Y digo, no, yo conservo algo de equilibrio porque soy campesino, porque vivo en el bosque. Es decir, que la falta de moderación, ¿no? De nuestro cerebro se debe a una vida artificializada. Bueno, ya lo sabrás tú mucho mejor, ¿no? Hay proyecciones de la mitad de la humanidad con depresión, una cuarta parte de la humanidad con neurosis, en fin, ya sabéis, o sea, las inestabilidades. O sea, yo creo que el agua está estresada. Sí. Y bebemos agua. Y si bebemos agua estresada, pues es un círculo vicioso. Y si ese agua está en todo. Estoy totalmente... ¿Cómo recuperar el agua? ¿Cómo sanarla? No, pues darle de beber. Y hay que darle de beber, sobre todo transparencia, darle... O sea, para mí una de las primeras soluciones es liberarla.
Sí, Que libertad, sed de corra luz. mucho, ¿no? Que corra. Ahí en Pero- ese libro tienes un poema que se llama La sed de luz. Pero que corra por su sitio, ¿eh? Claro, Claro. y que se mueva, porque agitando el agua... Porque corre. No, bueno, por ejemplo, es muy curioso que me lo ha suscitado Joaquín, porque el agua es precisamente lo que nos da la vida, como bien ha explicado él. Pero sin embargo, el agua, al Mar Menor, es el que le está dando la muerte. Y Bueno, estoy hablando del trasvase Sí, no, famoso, claro. que es el que ha posibilitado que haya una agroindustria absolutamente depredadora y continua. Bueno, porque el campo de Cartagena era, por verlo gráficamente y en términos de película, era un desierto donde corrían las bolas de paja y donde había unas huerticas muy pequeñas y los agricultores por clima y por suelo sacaban, bueno, pues, unos alimentos, cuando eran alimentos, porque ahora lo que son productos para comercializar, que esa es la otra gran diferencia del tema, ¿no? ¿Y qué pasa con el trasvase Tajo Segura? Pues que aquello se convierte en un vergel y ahora todas aquellas huertitas que eran familiares están compradas por los lobbies agroindustriales y sacan 5 cosechas al año. ¿A base de qué? De química. Pero y de pozos. De muchos química pozos, y mucha agua. extracción, ¿no? Y agua que llega del Trasvase trasvase de una manera absolutamente Claro, generosa. claro. Y al final es todo contaminación. Perdón. Tienes ¿Qué toda es? razón. El agua mata mucho, pero para que mate tienes que haberla matado antes. Está claro. Esa es la... Y con esta extraordinaria primera manifestación de la catástrofe climática, que es la multiplicación de todos los máximos meteorológicos habidos y por haber, ¿no? Pues lo que sale perfectamente en la película, ¿no? Es que curiosamente lo que más mata son las inundaciones, lo que más personas mata directamente en el mundo anualmente son las inundaciones, pero cada vez va a haber más inundaciones, porque cada vez está más estresada, por seguir tu terminología, que es así exactamente. Es que cada 15 días hay un fenómeno meteorológico extremo. Sí, es claro. Muy bien. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, yo quería preguntar, bueno, y felicitarles por la película, me ha sorprendido mucho, además me ha gustado mucho que tuviera como ese final un poco... Esperanzador. Sí, dentro de lo que estamos viendo y de lo que hemos vivido, porque yo he vivido allí y he vivido todo, y he vivido la inundación, he vivido lo que es estar constantemente con alarma de inundación, con lo cual me he tenido que ir, pues yo no puedo estar cada 2 días pensando que se me va a inundar otra vez la casa, o que, ¿sabes? Lo del mar ya es otra historia, porque el mar lleva deteriorándose bastante tiempo y nadie ha hecho nada. El deterioro era más pequeño, pero ahora ha sido mayor y siguen sin ponerse de acuerdo, siguen sin saber, echándose las culpas unos a otros. Y el trasvase, pues cuando tú vas a la otra zona, pues fuera el trasvase y tal, pero el trasvase es bueno, en cierta manera, si se sabe utilizar. Pero ¿qué pasa? Que tampoco se sabe utilizar, porque yo he visto allí, en la época de verano, pues las fuentes del agua, para que la gente, los extranjeros se laven los pies, pues utilizarlo como si fuera una piscina. Y me he estado peleando todo el tiempo para decirles que en esta zona no hay agua. O sea, es que pongan carteles cuando lleguen los turistas y díganles, aquí no hay agua, tienen que respetar el agua. Ya no es que el agua corra, es que hay que respetarlo, hay que respetarlo. Esto que estás contando es absolutamente fundamental. Sí. El turista, por término medio, el español medio usa 150 litros de agua al día, el turista usa 450. Y ellos los usa también en el campo de Cartagena. Claro. Es decir, claro, y no paga en consecuencia de eso. Y cuando hablamos de una tasa, un impuesto verde, para por lo menos, ¿no? Decir, oye, si me vas a gastar 500 litros de agua al día, paga algo, ¿no? Es un anatema, ¿no? Porque
tiene Sí, preferencia. y la lucha política ya es otra, Sí, sí, porque si uno de un partido da una buena idea para que proteja o que pueda proteger al mar menor, pues como es un partido determinado ya no le quieren, porque aunque sea una buena idea, o sea, porque Bueno, ya pues, las consignas ya están ahí subyacentes, y entonces nadie va a dar su brazo a torcer cuando es algo para todos, ¿no? Entonces es muy triste. Pero a mí la película me ha gustado mucho y me gustaría saber qué recorrido puede tener, o sea, qué vais a hacer, dónde la vais a proyectar, qué forma de... Aquí supongo que estáis teniendo las clásicas dificultades. Sí, total. O sea, Porque- también- No, pero es que también es terrible, ¿no? No hay Bueno, cine es documental, terrible que no esté llena la sala, ¿no? Mm, Es sí. absolutamente Bueno, es que terrible. tengo que decir que me he enterado hoy, porque me lo ha mandado una amiga de cuando firmábamos allí en Callao, que Mari en el Mar Carmen, Menor, Mari Mari Carmen. Carmen, que le ha dicho, ¿vas Si a aquí, venir? si Me aquí ha la dicho, mayoría de "No, los que yo- estamos nos yo no conocemos, Mm, somos del ajo. del ajo. Todos los medios de comunicación tienen la nota de prensa. Sí. Y ayer, por ejemplo, salió en una cadena de televisión un resumen, son pequeños reportajes ya en la parte final, la parte cultural o medioambiental, porque era de temática medioambiental, pero no dijeron que estaba la película aquí a una hora determinada y que viniera el público, con lo cual ha servido de muy poco la noticia. Y bueno, y todos los medios de comunicación tienen la nota de prensa, con lo cual sí que podía haber venido mucho más público, pero no ha habido un interés o parece ser que no, sí, que no provoca interés esta situación. En este Madrid tema. estamos en la ciudad de las terracitas. Sí. Sí, Sí, no, pero me llama la atención que porque a mí me gusta bastante el cine y hay mucho cine documental y se da mucha importancia, hay cine para mujeres en la Sala Berlanga, en Cineteca, o sea, como que hay un recorrido para este tipo de cine, y me ha llamado mucho la atención que no, ya te digo, pues por Mari Carmen que me la mandaba a las 6 de la tarde y bueno, digo, pues claro, yo no sí voy. Fíjate, yo pensaba que iba a estar lleno y cogí las entradas por internet. sí. Sí. Una pena. Bueno, el pequeño cine estudio nunca suele estar lleno, ¿eh? Es una Bueno, ya. Yo he Ellos- sido muy optimista hoy pensando Ellos que... trabajan siempre, dan voz a gente pues, que Sí, no, está claro. no está. Pero no, sí me gustaría saber que si teníais pensado algún... Pues hay una distribuidora que está interesada en venderla en plataformas digitales, Ajá. pero bueno, hay que hacer ahí unos pagos, Sí, con lo cual vamos a tener que invertir un dinero si queremos que eso sea posible. ¿invertís vosotros? Cuando, sí, bueno, sí, es una manera de invertir, digamos, conjuntamente, pero hay que invertir dinero, una buena cantidad de dinero para nosotros. Cuando esta película forma parte de un género que es el de cine de urgencia, donde no te da tiempo a financiar una película, a buscar coproductores, a buscar apoyo económico de tus instituciones públicas o privadas, y te lanzas a hacer una película gastándote un dinero. Esta película pues tiene también un coste de un coche de gama media y te lo gastas porque de pronto pues es una ola, ¿no? Igual que ahí está el movimiento social, pues el movimiento artístico, como decía Joaquín, es barato, sí. Es No, barato. por eso te digo Los que- actores han cobrado todos, pero poquito, o sea, tienen un sueldo en Murcia digno. Son todo gente de Murcia. Son actores y actrices de Murcia. Bueno, En fin, que... Sí. pues nada, va a haber que ejercitar la militancia también para... Yo para tenía que una se vea. pregunta para sí. ti, para Joaquín, director de la película. Ten piedad de mí, Podemos hacer el debate cenando. que Sí, ahora duele. que ahora vosotros terminar mañana a con las la- 6 de la mañana vais a estar en la cama, yo no. Sí, sí. Yo voy a Sí, estar- Te quería preguntar, yo voy rumbo a mi bosque. a las hablando 6 de entre la- nosotros, entre Mari Carmen y todas Yo creo las que que estamos está- aquí en Madrid implicados Mm. y que hemos dado el apoyo lógicamente a la película,
habíamos hablado de llevarlo hoy a hacer cineforums en colegios y cuestiones así. Entonces yo quería saber qué disponibilidad tenemos de la película. No sé cómo eso lo vais a manejar. Pues, Es que eso significa tener la película y estar difundiéndola sin que vosotros recibáis. Bueno, pues no sé cómo es. Eso suele... Yo he tenido la oportunidad de hacer, sobre todo con, no sé si os acordáis, ¿os suena Nómadas del Viento? Sí. Bueno, en esa película trabajé yo, dirigí el equipo español que participó y hice del orden de 50 cineforos. Sí, yo llegaba a las ciudades, poníamos la película y bueno, os podéis imaginar el exitazo, ¿no? Claro, es una película muy llamativa y tal, pero bueno, que había hasta 2 horas de cineforos, las preguntas del público y todo eso. Eso funciona si tienes el apoyo, pues eso, llega. Esto es hacer una barraca, es itinerar, sí. es ir Sí. yendo a los sitios, intentando que tenga una difusión, si es posible, pues, en todos los formatos, ¿no? En prensa, radio, cartelería, cosas esas, y meterte en un cine con la gente y luego ya debatir asuntos, pero eso exige una infraestructura, dedicarle tiempo, en fin. En la región de Murcia todas las películas anteriores pasan por institutos, colegios, centros mayores, centros culturales, centros de la mujer. Claro. Y es nuestro otro trabajo, la mediación cultural o la mediación artística. Bueno, pues eso si queréis que se pueda hablar del tema, Sí, encantado. sí. Y tiene, por lo que te comentaba, esta película no ha sido una inversión empresarial, ha sido un gasto. Entonces ahora necesitamos recuperar a través de todo este trabajo con cantidades asequibles, que se pueden hablar, pero necesitamos... crowdfunding ni siquiera. No. Yo es que el crowdfunding todavía me cuesta, a mí me lo han pensar propuesto varias veces y digo siempre que... En el equipo de trabajo lo hablamos mucho, lo discutimos mucho, pero el crowdfunding todavía siento que el pueblo no se merece poner dinero para... No sé si me entendéis. Sí. Es decir, todavía le tenemos que pedir a los afectados a que paguen, ¿cómo? A los que tienen el dinero. Claro, me parece injusto en el fondo Sí, pedir dinero al afectado. corresponda. Claro. Y esta película tiene el apoyo del Ayuntamiento de Los Alcázares. Que es Bueno, es que el Ayuntamiento de Los Alcázares están todas. Sí, en este momento sí. También hay tensión, cuando habéis grabado esta película, se nota también, quizás no la nombro por un poco, hay tensión, tú estás ahí grabando en el mar y se te acercan unos voces, ¿no? A veces tienes que cortar de grabar, porque de repente si te aparece ahí gente, en fin, hay un momento que esa tensión está ahí también, ¿no? Sí. Hay la escena de las últimas escenas de la película, que es la grúa, del 2020, que está la grúa recogiendo. Ahí hubo una persona que me quiso pegar. Me quiso pegar porque entendía que estábamos pues un poco trabajando con el morbo, ¿no? Es decir, venga, venís aquí a coger imágenes para de alguna manera hacer morbo de nuestro problema, de nuestro... Ya. Y fue difícil, ese momento fue difícil.